Buenas. Un gusto para mí poder estar aquí. Pues desde que vine sentí el cambio de la temperatura, acostumbrado a estar a 40 grados aproximadamente, pues sentí un leve descenso en ese aspecto y pues vamos a tratar de ser lo más precisos posibles para que ustedes conozcan un poco de ese trabajito que hemos elaborado en un periodo de tiempo determinado. Pues la investigación responde a este nombre, las pausas sonoras y los alargamientos vocálicos como estrategias lingüísticas en el discurso oral e informal. Bien, bueno, tenemos pues aquí nuestra introducción. Uno de nuestros teóricos, Blondel, nos señala, en primer lugar, quiero definir un aspecto que es muy importante. Tanto las pausas sonoras como los alargamientos vocálicos están dentro de unos fenómenos llamados excitaciones, dentro de los que también caben los falsos arranques, las pausas llenas, pausas vacías, pausas silenciosas, y también encontramos las pausas sonoras y los alargamientos vocálicos, que son los fenómenos en cuestión en este actual estudio que yo les voy a presentar. Entonces, ¿qué son los fenómenos fonéticos de excitación? Bueno, son marcas o huellas directas de la organización y la planificación del discurso. Es decir, lo que nosotros queremos tratar de demostrar es que cuando se emiten estos rasgos fonéticos, nosotros estamos pues organizando y planificando nuestro discurso en tiempo real, de manera que cuando se termina esa planificación, pues surgen nuevas ideas y cambian algunos rasgos fonéticos de nuestra voz, que ya las vamos a ver cómo se pueden visualizar en las siguientes gráficas. Entonces, algo pues también, algo breve. Este tipo de estudios pues obedece al campo de la fonética, pero además de obedecer a este campo, también comparte rasgos pragmáticos y rasgos psicolingüísticos que fueron necesarios acomodarlos a nuestro trabajo, porque pues utilizamos algunos conceptos que fueron indispensables para poder de alguna forma concretar lo que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos el planteamiento del problema. Cuando surge un estudio, una investigación, tenemos que tener claro que hay un problema para poder desarrollarlo o buscar alguna forma de abordar este problema. Entonces, uno de los problemas que nosotros hemos identificado es que este tipo de rasgos fonéticos son vistos de forma despectiva o desdeñosa de manera tradicional. Entonces, nuestra intención realmente ha sido tratar de darles una perspectiva pues despojada de esos rasgos despectivos, de tal manera que podamos verlos de una forma más o menos positiva incluso. Entonces, este es el propósito que nosotros tenemos al momento de elaborar este estudio. Entonces, dentro de ese plano fonético, sabemos que el lenguaje nos da distintas posibilidades y en el plano fonético, pues aparecen estos rasgos fonéticos llamados fenómenos sonoros de excitación, precisamente los alargamientos vocálicos y las pausas sonoras, y vamos a ver cómo esto se desarrolla en los hablantes que nosotros hemos entrevistado. También un concepto que recae en esa forma peyorativa de la que le estaba hablando, es que normalmente pues se conocen como muletillas. De esta manera, Kunz, 2012, pues él señaló que la difluencia no es sino un desorden en el curso fluido de los movimientos del habla, que se caracteriza por interrupciones más cortas o más largas. Entonces, en esta pequeña definición nosotros podemos percibir que estos rasgos fonéticos son catalogados de esa forma perniciosa que les estaba comentando. Ahora vamos a analizar entonces pues, los objetivos de este estudio. Como objetivo general nos hemos propuesto describir estas pausas sonoras y alargamientos vocálicos, cómo se desarrolla en calidad de estrategias lingüísticas en el discurso oral informal. En primer lugar, hay que dejar claro qué es para el investigador, en este caso, una estrategia lingüística. Bueno, las estrategias lingüísticas son recursos o métodos que los hablantes se emplean de manera consciente o inconsciente para alcanzar sus objetivos comunicativos en una interacción. Entonces, dentro de los objetivos específicos, pues tenemos analizar la frecuencia de producción de estas pausas y alargamientos vocálicos en el discurso oral e informal en función de la interacción con el entrevistador y sin el entrevistador. Cabe recalcar en este punto que mencionamos,
con interacción entre los investigadores y la interacción con él, porque hemos elaborado dos momentos para recoger estos datos. Uno en el que se le hace una entrevista semiestructurada y otro momento en el que nosotros hemos aplicado también le hemos pedido al informante más bien una especie de monólogo y que él nos relate, que él se desenvuelva, dándole la libertad de lo que quiera decir. Y este aspecto no pierde la espontaneidad. Según López Morales, Casamiglia y Tuzón nos dicen que si nosotros escogemos alguna temática que toque sentimientos, eso no le quita el carácter de espontáneo a lo que el entrevistador nos quiere ofrecer. Entonces, ahí también pues es importante mencionar estos aspectos. También nos hemos propuesto calcular los valores de la duración en milisegundos, porque en este caso se visualizan estos fenómenos en milisegundos, que claro, por ejemplo, 1000 milisegundos pues es un segundo. Y una pausa de unos 2 o 3 segundos ya es bastante, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, por último, tenemos también detallar las características suprasegmentales de las pausas sonoras y los aclaramientos vocálicos. Dentro de estos rasgos suprasegmentales, nosotros nos enfocamos también un poco en la prosodia, que la prosodia estudia las unidades suprasegmentales de nuestro lenguaje en este plano fonético, y eso tiene que ver obviamente con la entonación, con el tono, con el acento, con la intensidad y todos estos rasgos que ya no nosotros lo vamos a ver reflejados en unas gráficas que hemos preparado también. Bueno, como parte de la justificación, respondemos a una pregunta principalmente, ¿qué? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta, tenemos estas dos variables, las pausas sonoras y los alargamientos vocálicos. ¿Y por qué? Siempre también nos preguntamos dentro de este punto, ¿por qué nosotros hacemos esta investigación? Bueno, en este caso, porque estos fenómenos se han considerado como perniciosos y desfavorables en el acto discursivo. Y también, pues de alguna forma hay escasos estudios de esta naturaleza en la bibliografía nacional. ¿Y para qué hemos entonces elaborado este estudio? Bueno, para construir una nueva perspectiva, una nueva visión de estos eventos sonoros. Y también para demostrar que el habla consiste en un acto de construcción. Eso es el habla, es un acto de construcción. Y nosotros, cuando estamos hablando, al mismo tiempo también realizamos operaciones mentales para organizar y planificar el discurso y no nos damos cuenta. Entonces, pues yo quería buscar y analizar ese aspecto. Cuando hablamos, nos detenemos, hacemos titubeos y la gente lo ve que cuando estamos aquí, por ejemplo, hacemos un alargamiento y dice, bueno, este no está preparado, pero realmente no es eso. Y hay que, pues, digamos, tenía que haber alguien que estudiara esto y yo me he interesado y vamos a ver, pues, los resultados, a ver qué es lo que nos dicen. Entonces, pues, en la justificación también otros aspectos que grosso modo hemos colocado en esta diapositiva. También tenemos que estos tipos de investigaciones pueden durar un par de años, las investigaciones fonéticas, y también pues es preciso mantener un equipo, pues digamos, más o menos costoso, incluso con el cual solo contamos con una grabadora y grabamos en ambientes informales, perdón, en la Universidad allá del Valle de Sula. Hemos establecido algunos lugares también. Y también hemos establecido la situación comunicativa. Por eso que la pragmática pues es importante en este estudio, porque los factores extralingüísticos también condicionaban lo que nosotros estábamos buscando. Una vez dicho esto, vamos a pasar a ese posicionamiento teórico, es decir, estas figuras que nos han prestado ese conocimiento para que nosotros podamos apoyarnos y de alguna forma fundamentar todo lo que estamos aquí diciendo. Entonces, comenzamos que en la parte fonética a nosotros nos interesan obviamente dos elementos, esos fenómenos fonéticos que son alargamientos vocálicos y pausas sonoras, y también están esos caracteres de la prosodia, que son las unidades suprasegmentales de nuestra lengua, la intensidad, el tono, tiene también que ver con la entonación, con los formantes vocálicos y todos estos rasgos que se presentan en esta área de estudio, y nuestros teóricos Grosjean, Listerri, Machuca, Waitela y Blondet, pues de ellos nos hemos apoyado para de alguna forma sustentar lo que hemos estado diciendo. Bueno, desde la parte de la psicolingüística tenemos pues algunas categorías como el ritmo cognitivo,
que cuando nosotros hablamos hay un ritmo que determinamos y es el ritmo cognitivo que se da cuando nosotros hablamos todo el tiempo, porque hay un momento en el que planificamos lo que vamos a decir y luego de haber planificado, pues ya se materializa. Entonces, eso que planificamos ya se convierte en algo concreto, y es decir, donde viene la pronunciación del discurso. Entonces, eso es ritmo cognitivo que ya quizá lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Está la planificación y la organización y también la parte de estrategias lingüísticas. Como teórico, pues Goldman Eisler, que nos ha ayudado mucho también a definir estos aspectos y de hecho fue ella la que determinó que cuando nosotros hacemos uso del habla, pues marcamos un ritmo cognitivo. Fue ella quien introdujo más bien esta concepción. Desde la parte de la pragmática, pues hemos establecido esos factores extralingüísticos y también hemos determinado que el discurso sea pues oral y también informal por la situación en la que nosotros nos hemos colocado y también tenemos a nuestro teórico que nos ha apoyado en este sentido. Bueno, los fundamentos metodológicos también dentro de cada uno de estos ejes tenemos que la naturaleza de la investigación, bueno, responde a una parte fonética, a otra parte psicolingüística y también a una parte pragmática. Dentro del enfoque de la investigación, también hemos tomado rasgos cuantitativos porque nos hemos dedicado a cuantificar unos datos que hemos recogido a través de unas entrevistas y vamos a ver cómo estos los hemos distribuido para que ustedes los vean. Y también el diseño de esta investigación, pues no experimental, hemos tomado estos fenómenos, no hemos tratado de manipularlos, tomados de un contexto real y los hemos respetado en ese aspecto y pues también tiene un elemento transeccional, un tipo de investigación descriptiva y también con algunos caracteres exploratorios. La población de la muestra, pues evidentemente es en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle Azul, ahora llamada UNA Campus Cortés, con los estudiantes de la carrera de letras de ese periodo de tiempo determinado y aquí también establecemos nuestras variables. Antes de continuar, también quiero aclarar que los resultados y la parte de los resultados que traigo para presentar, pues hemos tratado de delimitarlas un poco porque al traer todas las entrevistas y reflejarlas, prácticamente se iba a hacer en algo que no iba a terminar nunca. Por lo tanto, pues hemos considerado, creo, las partes más significativas donde se muestre con mayor claridad lo que nosotros estamos buscando. Bueno, en esta parte ya comenzamos a visualizar un poco de los resultados. Esto es una distribución bastante general de todo lo que hemos hecho o de todo lo que hice a lo largo de este trabajo. ¿Qué nos presenta esta tabla? Bueno, presenta el número total de casos de las pausas sonoras y los alargamientos vocálicos emitidos en las sesiones de entrevistas 1 y 2. Para recordar, la entrevista 1 tenía una semiestructura y la sesión 2 consistía en el relato de un monólogo de tema libre. Entonces, entre estas dos sesiones y tomando en cuenta ambos fenómenos, el número total de casos de citación realizada fue de 423 y vemos cómo se distribuyen en función de la sesión. Los números de casos, tanto de las pausas sonoras como de los alargamientos vocálicos, estamos visualizando pues que en la sesión 1, el número de casos, pues 72 de pausas sonoras y el número de casos en la sesión 1 de alargamientos vocálicos responde a 108. Entonces, estos son datos que hemos distribuido de esta forma y vamos también a presentar otra visualización de la misma tabla, solo que con otra visualización, con otra oportunidad para poder darle otra lectura. Entonces tenemos pausas sonoras 72 en la sesión con interacción, también en la sesión 2, 63 pausas sonoras en esa sesión sin interacción y en la otra parte los alargamientos vocálicos, en la sección con interacción hubo 108 alargamientos y en la otra sin interacción 180 alargamientos vocálicos. Y vamos a ver entonces cómo es que se presentan estos fenómenos. También el tiempo ha sido una unidad que nosotros hemos tomado en cuenta porque el tiempo a nosotros nos permite definir que ahí está el sonido que nosotros estamos buscando. Entonces es importante también tomar en cuenta el tiempo porque el tiempo permite de alguna forma demostrar que ahí hay un sonido, demostrar cuánto dura este evento. Entonces es importante también tomar esta unidad. Entonces, para leer algo textual, la cantidad de un sonido es su duración de emisión.
Esto quiere decir que la cantidad de duración es el parámetro acústico que le permite a todo segmento ser reconocido como tal. Entonces, por eso es importante también tomar el tiempo. Y vemos que en total hemos nosotros escuchado 24.343 milisegundos si pegamos todos los elementos que hemos estudiado. Pero no hay que alarmarse, porque si lo vemos como segundos, son 24 segundos de forma pues imparable o de forma consecutiva. Y ahí está la distribución de todo eso. Ahora vemos pues esta primera toma de los resultados y la forma en cómo hemos tratado de abordarlo. En primer lugar, para poder analizar todos estos elementos, hemos tomado en cuenta un software llamado Praat, que se especializa en el análisis científico de la voz. Este programa fue elaborado por dos holandeses en la Universidad de Ámsterdam. Pues está en inglés, no se le puede cambiar el lenguaje porque lo anduve buscando, no pude. Entonces está solamente en inglés y este programa nos permite a nosotros acomodarlo de alguna forma. En la primera parte vemos un oscilograma, en la parte de en medio que está sombreada es un espectrograma y en la tercera parte vemos que son líneas temporales. Ahí a nosotros ese programa nos permite transcribir lo que estamos escuchando en tiempo real. Si vemos esas transcripciones, son transcripciones fonéticas. Vamos a ver si recuerdo cómo leerlas. Y pues aquí estamos viendo reflejados esos alargamientos, y el tiempo aparece debajo también de todo eso. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta tabla? ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, esas líneas irregulares de color azul nos presenta a nosotros los tonemas. Un tonema es la unidad de medida de la entonación. Entonces, un tonema puede ser ascendente, horizontal o descendente. Y esto, así como por ejemplo en el plano escrito, los acentos, las comas, los caracteres de interrogación y todos estos signos nos permiten modificar de alguna forma la entonación. Bueno, en el sonido, el hecho de que un tonema descienda, ascienda o descienda también pues va a determinar si es una exclamación, si es una interrogación o es simplemente una afirmación. Y en cambio, esas líneas o esas curvas color verde pues indica la intensidad, es decir, los decibeles, el volumen, en otras palabras, para que son nada más elementos suprasegmentales que nos permiten reforzar pues los caracteres de los sonidos. Entonces, vamos a lo que hemos venido acá, a decir por qué el hecho de que alarguemos una vocal significa que hemos planeado parte de lo que se va a continuar diciendo en un discurso. Entonces, vemos que en esta figura se produce un alargamiento de la A. Estamos viendo la A en la imagen, esa que está dentro de un recuadro como amarillo. Bueno, esa A tiene una duración de 261 milisegundos, casi pues un segundo, digamos. Entonces, esa A se alarga en la última palabra del enunciado, que está transcrito aquí fonéticamente, y allá lo tenemos pues transcrito, digamos, de forma tradicional. Es una carrera súper bonita, me está mencionando en aquel entonces una de las estudiantes, refiriéndose a letras como una carrera súper bonita, pero en ese entonces creo que no sabía qué orientación elegir. Entonces, es una carrera súper bonita, hace un alargamiento de unos cuantos milisegundos, y luego de ese alargamiento que le sigue, la entonación sube y lo podemos ver. Lástima que no podría acercarme con una varilla a apuntar a ese elemento que quiero señalar, que es el grupo fónico que se refleja en esa curva pequeñita que está en azul sobre la A. Bueno, después de esa A sigue la frase porque pienso que ella vuelve a alargar una vez más con un poquito de más tiempo, unos 261 milisegundos. Entonces vemos, lo que queremos tratar de constatar en este caso es que luego de hacer ese alargamiento de la A, ella cambia su entonación y lo vemos reflejado en el grupo fónico que tiene un tonema ascendente, y eso indica que hay una nueva unidad comunicativa después de haber alargado la última vocal del segmento anterior. Y eso nos refleja entonces que esa A le sirvió a esta compañera
me acuerdo que era una compañera, pues le sirvió para poder insertar otra parte de su discurso. Y ahí sigue. Entonces vemos que cuando ella iba hablando, iba alternando entre alargamientos y agregando parte de su discurso, alargamientos, parte de su discurso. Y eso se le denomina entonces como un ritmo cognitivo, el ritmo cognitivo. Y después termina ella diciendo, dice, cada quien estudia lo que quiere. Y ahí termina. Obviamente, estos otros elementos, ese contenido a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos interesaba es que el hablante dijera algo y dentro de eso dentro de lo que estaba diciendo, pues se reflejara la intención de nuestro trabajo, lo que nosotros estamos buscando. Entonces, mientras se dan los alargamientos, al mismo tiempo, ese alargamiento refleja una huella o un signo de que estamos tratando de planificar nuestro discurso para luego poder insertar otra idea y así lo vamos alternando. Entonces, nuestra teórica Chaves en 1980 ya dijo que un individuo emite las excitaciones mientras decide la idea que pronunciará en el enunciado. Esas partículas parecen dudas, pero más bien resultan ser señales directas de la planificación. Bueno, vamos a ver una más. Cabe resaltar que esta gráfica que estamos observando es en la primera parte de nuestra entrevista, es decir, donde yo hacía preguntas y ella me respondía. Ya luego vamos a ver cuando ella o él tuvieron el tiempo de hablar sin que yo los interrumpiera, sino hasta cuando ellos lo hubieran decidido. Entonces, aquí está el informante 3 de la sesión 1, entre paréntesis con intervención, porque pues obviamente yo le estaba haciendo preguntas cuando ella una vez se detenía. Vemos entonces que en esta figura observamos un alargamiento vocálico de la vocal I. Es un alargamiento. ¿Por qué en este caso es un alargamiento y no una pausa sonora? Bueno, porque antes del alargamiento vemos que dice de forma fonética, yo elegí, lo alarga ese segmento. Entonces, es por eso que se le considera un alargamiento vocálico. Ella quería decir, yo elegí la orientación de la literatura. Eso es lo que ella quería decir en ese entonces. Entonces, seguidamente, luego de ese alargamiento, se emite una pausa sonora. Aquí nos encontramos entonces con dos de estos fenómenos de forma prácticamente consecutiva. Después de largarlo, hay una pausa sonora. ¿Por qué la E que tenemos después de esa I es una pausa y no un alargamiento? Bueno, pues obviamente porque la palabra en primer lugar no termina con la E, termina con la I. Entonces, ella a lo mejor por no querer hacer un silencio incómodo, pues tiende a decir algo y al mismo tiempo me advierte que su turno de habla, su turno de la conversación todavía continuaba. Entonces tiende pues a alargarse y al mismo tiempo así planifica lo que está diciendo porque no era algo, digamos, que ella lo tenía escrito, lo estaba leyendo, eso era de manera informal. Entonces, estamos observando que el ritmo de este enunciado obedece a la actividad central que se produce durante la interacción. Eisler considera que ese compás en el habla tiene dos facetas, la planificación y la producción. Entonces, este ciclo surge con gran frecuencia en el discurso oral e informal. Este proceso recibe el nombre entonces de ritmo cognitivo y consiste en un momento de excitación para conceptualizar una idea y otro en el que se produce ese concepto ya a través del sonido. Entonces, en eso nos basamos cuando nosotros estamos hablando. Bueno, aquí vemos también es otro de los informantes que hace otro alargamiento. Siempre en esa sesión donde yo intervine, vemos aquí que hay un silencio también, hay un silencio y ya vamos a tratar de analizarlo. Entonces, en esta figura se ejemplifica un alargamiento vocálico de la O de 507 milisegundos de duración en medio del enunciado me ha gustado y también en la misma línea se produce otro alargamiento de la misma vocal O. Ahí los estamos viendo en esa línea temporal de en medio que a la par allá en la esquinita en rojo dice alargamiento. Entonces, ahí, si ustedes se fijan, hemos distribuido la parte que dice transcripción en la esquina inferior derecha de esta pantalla. Ahí en esas partes dice transcripción. En la que está arribita dice alargamientos
y en la que está todavía, en primer lugar, dice pausas. Entonces, ahí nosotros colocamos los fenómenos que se vayan dando y se distribuyen de esa forma. Entonces, la primera prolongación vocálica muestra un tonema ascendente conformado por un esquema sencillo. La segunda aparenta tener un tonema horizontal casi invariable. Se puede observar entonces que la intensidad alcanza un valor de 71.73 decibeles. Además, la frase "me ha gustado mucho" proyecta tonemas horizontales al inicio, excepto el segundo, que es ascendente. Del mismo modo, el tonema del último grupo fónico culmina con una línea horizontal. ¿Por qué nosotros entonces mencionamos esto de los tonemas, que si es ascendente, que si mantiene una tendencia horizontal o que si es descendente? Bueno, porque es importante que después de cada pausa o de cada alargamiento, este tonema varíe a diferencia del tonema anterior, porque si nosotros identificamos que ese tonema nuevo que se ha insertado varía, pues vamos a comprobar de alguna forma que hay una nueva unidad comunicativa y por lo tanto hubo un momento pues en el que se planificó para poder decir lo siguiente a lo que ya se estaba pues diciendo en la entrevista. Vemos entonces otro de los resultados, y este ya obedece a la parte del monólogo, en que yo solamente le dije a la persona que hablara de algo libre de lo que le haya marcado en su vida, etcétera. Entonces se pusieron a hablar, yo lo grababa y pues al final eso no importaba, solamente era para tratar de comparar un poco qué diferencias hay entre una forma y la otra de abordarlos. Entonces vemos otro punto importante para explicar: si vemos esa parte de en medio, lo que está sombreado, hay sombras mucho más oscuras y otras más opacas. Eso nos indica que eso se llama, en primer lugar, se llaman formantes. Y estos formantes, donde están todavía donde se nota con más presencia el color negro, es porque en esa parte la voz sonó con mucha mayor intensidad. Hay una carga de energía todavía más palpable, y que en las otras que no se ve, pues es cuando la voz se va perdiendo, que normalmente se pierde pues en las últimas palabras de las que nosotros pronunciamos. Entonces, en este caso, ese informante número 1 de la sesión 2, el informante emite un alargamiento vocálico de 325 milisegundos de duración en la frase "me dejó con". Entonces, en primer lugar, este fenómeno tiene una curva de entonación horizontal en el inicio y finaliza de forma ascendente según la proyección del tonema. Evidentemente, el esquema es simple porque se trata de un solo grupo fónico. Después de ese evento, se produce un considerable silencio de más de un segundo, y este se trata de otro fenómeno llamado pausa silenciosa. Entonces, para agregar un dato más, Eisler apunta que las pausas silenciosas destinadas a la planificación son aquellas que duran de más de 200 milisegundos. Y tenemos aquí en este caso que esa pausa silenciosa tiene 250 milisegundos de duración. Ahora vamos a pasar rápido también porque pues es difícil abarcarlo todo. Hacer la lectura de este tipo de estudios es muy complicado realmente. Y también aquí tenemos los tipos de vocalizaciones que se emitieron en las pausas sonoras. Un dato: la pausa sonora que más se pronuncia en el español es E. Es la E. Entonces, además también se agrega en el discurso oral sin necesidad de que emanen de un alargamiento de una palabra. No obstante, de forma esporádica, los fonemas A e I también se pueden palpar como pausas sonoras. Ahora, pues dentro de los hallazgos, ya para ir aterrizando, se encontró una mayor cantidad de pausas sonoras, 72, cuando hubo participación por parte del investigador en la entrevista, que corresponde a la sesión 1. Por su parte, los alargamientos vocálicos aparecieron con mayor frecuencia, 180 en la sesión 2, en la que no existió intervención, puesto que se les pidió a los informantes que realizaran el relato de un suceso. Vamos a ver también otra parte, vamos a saltarnos. Los informantes emitieron la pausa sonora E por 92 ocasiones, más que cualquier otra vocalización. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que esta pausa es, junto con la M, la única que puede insertarse en el discurso sin necesidad de que desemboque del alargamiento de una palabra cuya última sílaba termine con el fonema E. El análisis acústico realizado a través de Pratt
se encontraron alargamientos de todas las vocales menos del fonema U. Es posible que ese rasgo obedezca a que la vocal U provoca que los labios se redondeen cuando se pronuncia. Entonces, no es necesario abrir la boca en gran medida. Asimismo, la prolongación vocálica más frecuente pues, fue la E. En este trabajo se consideró que un fragmento se alargó cuando se percibió una duración mayor a la esperada. Bueno, conclusiones. Las pausas sonoras y los alargamientos vocálicos como fenómenos fonéticos de excitación reflejan que son estrategias lingüísticas de construcción del proceso de comunicación. Por ello, en esta investigación se sugiere que estos rasgos en la actualidad deben ser desprovistos de cualquier concepto despectivo cuando se trata de un discurso oral e informal. Además, estos fenómenos fueron elevados a una dimensión positiva en este trabajo. Tradicionalmente han sido llamados muletillas y son menospreciados en todo momento. Si bien hablar es el resultado de la función que desempeña el aparato fonador del ser humano, también es considerado consecuencia de la elaboración producida en el sistema central del individuo. Esos procesos ejecutados en el sistema central entonces abarcan la conceptualización del mensaje, el procesamiento léxico, la sintaxis, la formulación fonológica y la autocorrección durante la emisión. Y esto pues hasta aquí lo vamos a concluir para no tomar tiempo de nuestro otro compañero. ¿Alguna pregunta, compañeros? Si no, pues eso sería todo y muchas gracias.